Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos felices? Estamos entrando, estamos emocionados por lo que el Señor está haciendo. Esta semana ya pasado la primera semana del ayuno y estuvieron más de 190 personas de la iglesia ayunando durante la semana. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso que se hizo. El Señor, algo bueno está ocurriendo. El Señor está moviendo su pueblo y cuando mueve su pueblo porque tiene un propósito, tiene algo especial que hacer en su zona, con su pueblo, con su comunidad. Póngase de pie, por favor. Agarre su Biblia y vamos a buscar en Mateo capítulo 6. Esta semana seguimos con la cadena de 40 días de ayuno, así que no se pierda, no se aparte, no se quite la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo. Mateo capítulo 6, ¿lo tiene ahí? ¿Ven? Ok, téngalo ahí y vamos a decirle al Señor que cautive nuestro corazón, que cautive nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a decir un mandato, vamos a decir. ¿Se esto? Conquista mi corazón. ¿Le conquista? Conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Eso es todo lo que se dice. Conquista mi corazón. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Conquista mi voluntad. Alma y cuerpo. Conquista mi espíritu. Eso es. Alma y cuerpo. Una vez más, dile: conquista mi corazón. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu. Alma y cuerpo. Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria, sino solo para tu gloria. Ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria. Dile: sino solo para tu gloria. Vamos a arriba, dile: conquista mi corazón. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Conquista mi voluntad. Bien, conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Una vez más, dile fuerte: conquista. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Dile: ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero. Capítulo 6, verso 10. Dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Lo leemos juntos? Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Levanta tus manos, mi hermano. Señor, levantando nuestras manos a ti, queremos decirte que dependemos de ti, de tu palabra. Ahora estamos con el corazón abierto, hemos adorado, te hemos dicho, Señor, que conquistes nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos, Señor, que tú conquistes lo que somos a través de tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, que tu palabra sea poderosa y que tú te glorifiques en ella, que sea más cortante que toda espada de
y que lleve y quebrante el corazón y haga generar frutos abundantes en nuestra vida. Señor, yo me alineo contigo para que tu Espíritu Santo hable a través de mí al pueblo que tú tanto amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tome asiento, amado hermano. Aprendo de Dios todos los días, aprendo de Jesús todos los días. Él es nuestro maestro. Aprendo cómo caminar, cómo ver, cómo sentir, aprendo hasta cómo pensar. Y aprendemos también en esta serie cómo orar. La semana pasada empezamos la serie de prédicas al poder en la oración. Y el pastor Celedonio nos enseñó a través de la prédica que el poder de la oración se basa en a quién está dirigida la oración, ¿se recuerdan? Y cuando oramos, el poder de alguien va dirigido justamente, va a ser representado por aquel que recibe esa oración. También entendimos que nosotros debemos tener una identidad como hijos y el Señor tiene una identidad como Padre de cada uno de nosotros. Y otra cosa que hicimos el domingo pasado fue santificar el nombre del Señor con nuestras vidas. ¿Se recuerdan? Hoy llegamos al punto donde Jesús, después que los discípulos le estaban preguntando, Señor, enséñanos a orar, porque lo veían orando, y el Señor les dijo, mira, yo quiero que vengan ustedes acá, ahora sí les voy a enseñar a orar, porque ustedes me habían visto orar, pero yo creo que ustedes no se habían desarrollado algo importante en su vida o un deseo ferviente de oración. ¿Es posible que el Señor haya pensado esto? Ustedes no saben cómo orar, o no saben por qué y qué cosas pedir o qué manera hacer una oración. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, de quien aprendemos hoy también, Él les empezó a dar una oración para que ellos entendieran que esa oración era un ejemplo, un mapa a seguir de las cosas que nosotros podemos pedir y las cosas que nosotros debemos pedir cuando entramos en comunión con Dios, cuando hacemos una oración, para que tenga esa oración una efectividad espiritual que se traduzca a lo terrenal y a nuestras vidas también, para que tenga un efecto esa oración. Entonces Él nos enseña a través del ejemplo que le puso a los apóstoles. Y Él les dijo a los discípulos de ese tiempo, Él les dijo, cuando vayan a orar, Pedro, Juan, Santiago, escúchenme, ustedes tienen que entender cada una de estas palabras que les estoy diciendo. Cuando vayan a orar, pidan que el reino de Dios venga. Y oren de esta manera, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Dígalo fuerte, venga tu reino. Ellos estaban escuchando al Señor y tal vez se preguntaban, ¿qué quiere decir eso? Venga tu reino. Me recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar en la gerencia hotelera y en uno de los hoteles de una cadena de hoteles 5 estrellas. Y mientras estuve trabajando allí, también tuve la oportunidad de estar en 2 cumbres petroleras. ¿Se recuerdan? Hubo cumbres petroleras, pero era impresionante ver cómo era un movimiento logístico de tantos representantes de los países que venían, los países petroleros que venían a Venezuela. Y todos los hoteles en Caracas estaban full, no cabía y un alma más. Estaban abarrotados todos los hoteles y presidentes, embajadores, representantes de las naciones petroleras, príncipes y reyes llegaban a Venezuela y se hospedaban en esos hoteles. En el hotel donde yo estaba, hospedamos al príncipe de Qatar. Qatar es un país que funciona como una monarquía, pero ellos son más que todo petroleros. Hay petróleo en todos lados, ahora hay un chorro de petróleo. Hay mucho petróleo, era así como Venezuela, Saudita, ¿se recuerdan? Ellos tomaron y compraron el privilegio de estar en un piso completo del hotel. Y cuando ellos llegaron allí, que llegó el príncipe de Qatar, toda la seguridad del reino de Qatar y todo su séquito también estaban allí. Y allí no podía entrar ni salir nadie si no era con permiso de la guardia del reino de Qatar.
En otras palabras, en ese piso, en ese instante dejó de ser piso de hotel y se convirtió en piso del reino de Qatar. Porque allí estaba el representante del reino de ese país, estaba el príncipe. Y cuando estaba el príncipe ahí, estaba todo su séquito, y entonces allí funcionaba la ley de ese reino que él representaba. Lo interesante aquí es que si un trabajador del hotel quería subir ese piso o quería entrar, no podía hacerlo, aun cuando hubiera tenido años. No podía entrar ni salir si no era por permiso de los que estaban allí, de ese nuevo rey o ese rey o el reino que estaba representado allí. Tú podías estar en las otras habitaciones, tal vez del piso bajo, del piso arriba, pero las demás habitaciones que estaban fabricadas del mismo ladrillo, del mismo bloque, podías estar allí. No era lo mismo cuando llegabas arriba. De hecho, tú decías, cuando decías, echábamos broma y decíamos, vamos para el reino. Porque cuando llegábamos allá arriba teníamos que ser anunciados para poder entrar allí. Y era toda una pompa diferente, porque ellos sí practican eso, esos reyes. Y nadie podía entrar a menos que fuera invitado o llamado a entrar allí. En otras palabras, ya esas habitaciones habían cambiado de estatus. El estatus de ellas no era un estatus de habitaciones naturales, sino que era un estatus de habitaciones reales. Porque el rey o el príncipe estaba allí. Es interesante esto, porque ahora contemplando a nivel espiritual lo que nosotros somos, y cuando llega Jesucristo, que entendemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestra vida, nosotros que en la antigüedad, en nuestra vida pasada, éramos algo natural o algo simple o sencillo, cuando viene el Rey a nosotros, entonces también viene el reino a habitar en nosotros. Y cuando viene el reino a habitar en nosotros, nosotros dejamos de ser personas naturales y nos convertimos ciudadanos del reino de los cielos. No por mérito propio, porque somos de carne y hueso, sino por el mérito de Jesucristo, quien ganó toda la victoria, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo ahora, cuando dejamos entrar a Cristo en nuestras vidas, pertenecemos al reino de los cielos. Dile que está a tu lado, yo pertenezco al reino de los cielos. Y pregúntale, ¿y tú? Porque de eso vamos a hablar ahora. Cuando Jesucristo, nuestro Maestro, le dice a los discípulos, mira, cuando vayan a orar, tengan en cuenta esto. Oren de esta manera. Dígale al Padre que venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde hay completa autoridad y dominio y soberanía de Él. Y cuando nosotros decimos que venga tu reino, porque nos encanta decirlo, nos encanta decir, Señor, que venga tu reino, debemos entender qué es lo que ocurre cuando decimos esas palabras. Hay algo importante que se desarrolla en lo espiritual, en nuestras vidas y a nuestro alrededor cuando nosotros decimos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, cuando oramos de la manera como Jesucristo nos enseñó y entendemos el poder que hay en esta palabra que Él dijo, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Hay algo importante que Jesús quería enseñar. El reino de Dios es el lugar donde se cumple la completa autoridad y la voluntad del Padre. Pero cuando decimos que venga, es porque todavía no está. Es porque es necesario que se establezca aquí en la tierra. Y por eso fue que Jesucristo vino a la tierra. Por eso fue que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso fue que Él vino y descendió, dejó todo lo que tenía para entrar aquí en la tierra y decir, aquí ha llegado y se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Para que el reino de Dios sea establecido en el hombre. Ese fue el ministerio de Cristo y lo logró. Hay una parte en la Biblia donde Jesucristo está con sus discípulos y vienen a Él los fariseos y le dicen y le preguntan, eso está en Lucas, le preguntan a Jesucristo, Maestro, dinos, ¿cómo será y cuándo se establecerá el reino de Dios? Eso lo preguntaron los fariseos. Y Él le dijo, mira, el reino de Dios no va a venir diciendo,
de cierto os digo que el reino de Dios está entre ustedes. Y ellos, los fariseos que conocían la ley, que estaban letrados hasta lo último, ellos conocían mucho, no entendieron eso. Lo que quería decir Jesucristo era que Él, que es el príncipe, que es el rey, estaba con ellos. Y cuando está el rey, lo que quería decirle, está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está frente a ustedes, y ustedes todavía no lo conocen. Algunas veces eso pasa con nosotros. El reino de los cielos se acerca y nosotros no nos damos cuenta ni le dejamos entrar a Él. Los fariseos tenían que dejar entrar el reino de Dios a sus vidas. Tenían conocimiento, pero no tenían el reino de Dios en sus vidas. El reino de Dios se acerca, hermano. Y cuando se acerca, Él no va a atropellar. Lo que tú tienes que entender es que cuando tú quieres que venga el reino de Dios, lo primero que debe ocurrir en tu vida es que el rey venga a tu corazón y a tu vida. Pero Él no va a atropellarte, porque hay principios espirituales allí. Porque Él no va a utilizar todo su poder para entrar, a menos que tú vengas y le abras el corazón. Y es por eso que Él dice que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Y yo digo ahora, y reinaré en Él. Porque debemos abrir las puertas de nuestro corazón para que el Rey llegue. Por eso decimos, venga tu reino. Lo primero que debemos decir en nuestra oración, Señor, que venga tu reino a mi vida. Y debemos estar dispuestos a que Él gobierne cada arista de nuestro carácter, cada arista de nuestra personalidad, cada espacio de nuestro sueño, que Él gobierne nuestras vidas. Porque cuando el Rey viene, el reino llega. Y si el Rey viene y el reino llega, ya yo no seré más igual, sino que seré otra persona, porque yo no vivo. El apóstol Pablo decía, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, eso va a ser nuestro entendimiento cuando decimos que el reino de Dios está en mí. Dile que está a tu lado, ¿quién está reinando en ti? Esto es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Quién reina en nosotros? Debemos decirle a Él, Señor, que venga tu reino. Dios conmigo, que venga tu reino, mi vida. Cuando viene el reino de Dios, entonces pasamos de un estatus, de una forma natural de ver las cosas, de una forma diferente, de una forma natural de pensar, de una forma natural de caminar. Y entonces nuestra vida se centra en cómo se debe comportar y cuál es la ley que yo debo cumplir, que es la ley que se cumple en el reino de los cielos. Porque donde el Rey está, hay completa soberanía del Rey. Y donde el Rey está, se cumple la ley del Rey. Es por eso que el apóstol Pablo que decía, mira, mi ciudadanía, o nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino del reino de los cielos. Porque respetamos las leyes terrenales, pero superior a esa es la ley que viene de los cielos. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. El que tiene a Cristo en el corazón se convierte en ciudadano del reino de los cielos. La Biblia dice en Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. En otras palabras, ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces ese privilegio que tenemos hace que nuestro estatus cambie. Lo que quería decir Jesucristo es que ustedes tienen que pedir que el reino de Dios venga. Que el reino de Dios venga a ustedes, discípulos. Que el reino de Dios venga a tu vida, Pedro, Juan. Y el Señor nos dice hoy, ustedes tienen que pedir que el reino de Dios venga y se establezca primero. Si yo quiero que mi comunidad, que mi familia sea cambiada, que mi país sea cambiado, lo primero que yo debo hacer es permitir y pedir que el príncipe de príncipes, el rey de reyes y señor de señores, gobierne mi vida y establezca su reino, el reino de justicia y de equidad, el reino de los cielos en mi vida, por completa soberanía en Él. ¿Quién está reinando en ti? Cuando ya entonces yo entiendo que cuando oro, porque la intención de esta oración no era para que se repitiera y fueran para repeticiones o que la dijera de la boca para afuera sin entender o comprender o tener fe
bien lo que decía o poner esas palabras simplemente escritas como un verso muy bonito. Eso no se queda allí. Esto es más profundo. Era un mapa que nos está dando Jesucristo de cómo se debe orar para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. El mundo está bajo el dominio del maligno, lo dice la palabra. El mundo está bajo una influencia. Dominio es influencia, pero él tiene una influencia que está basada en la mentira. Antes que Jesucristo viniera, él tenía una completa autoridad sobre el hombre, porque el hombre mismo al pecar le cedió toda la autoridad, y entonces el hombre entró en la esclavitud de la muerte, del pecado y de la maldad, y se hizo influenciado por Satanás, y él tuvo un dominio. Pero cuando vino Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y entonces vino y dio su vida, y en Colosenses dice que públicamente él agarró todos los decretos que estaban en contra de cada uno de nosotros, de los pecadores. Él agarró cada uno de ellos, de esos decretos que estaban en contra, que nos condenaban, y vino y los clavó en la cruz del Calvario, y publicándolos triunfó sobre ellos. Ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús, ya no somos más esclavos. Jesucristo ya ganó la batalla. Jesucristo resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Ahora bien, cuando decimos venga tu reino, es porque Jesucristo entendía lo que iba a hacer y necesitaba que su pueblo estuviera en acuerdo con Él para pedir que el reino de Dios viniera, porque ya eso estaba establecido. Satanás lo que ha querido hacer con aquel creyente o con el hombre es desviarlo de una oración verdadera, de conocer cuál es el propósito de él, de hacerlo desviar de la forma de cómo orar para que se establezca el reino de Dios. Porque el reino de Dios, cuando viene, desecha toda influencia del enemigo y derrota a todos los enemigos del Padre. Satanás tiene que huir cuando la presencia del reino está. Cuando el rey está, hay completa autoridad del rey y no hay otra influencia que pueda estar. Imagínate que tú eres embajador del reino de los cielos. El apóstol Pablo dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. En otras palabras, la palabra que viene directa de Dios para la humanidad. En este caso nosotros somos como iglesia representantes del reino de Dios aquí en la tierra, porque Cristo está en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Si tú tienes a Cristo en el corazón, el rey está habitando en ti. Tal vez la pregunta es, ¿qué tanto está reinando Él? Pero si Él está reinando por completo, lo que viene seguido es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando un embajador está en un país extranjero, somos peregrinos y extranjeros, y está en algún peligro, o tiene alguna necesidad, o ocurre algo a su alrededor, en el país donde él está, él lo que hace es pegar un ring y mandar un paz al reino al que pertenece, y entonces le pide ayuda, y el país que lo respalda manda ayuda. Lo que pasa con nosotros cuando estamos en el reino de los cielos, cuando estamos enterados de lo que somos como embajadores de Cristo, nosotros estamos en alguna situación y clamamos al Padre, y el reino de los cielos se mueve a favor de nosotros. Mira el poder que hay en la oración. El apóstol Pablo es un ejemplo. Fíjate, él fue encarcelado y empezaron a azotarlo. Y cuando lo azotaron, él le dijo al soldado: ¿te es lícito a ti estar azotándome o castigarme sin haberme enjuiciado a un ciudadano romano? Porque él decía: yo soy ciudadano romano. El hombre que lo estaba haciendo se echó para atrás y fue a decirle a su superior: mira, que hacemos con este, dice que es romano. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio, era el poder, era la autoridad, y por encima de cualquier provincia, la autoridad que tenía Roma estaba, y la ley de Roma está por encima de cualquier provincia. Entonces, ¿qué sucedió? Pablo apeló al César. Cuando le preguntaron: ¿qué vas a hacer? Yo apelo a César, a que me juzguen allá en la capital de mi reino. Cuando tú empiezas a orar y cuando tú dices: venga tu reino a esta situación, aun cuando la cosa se ve en lo natural de lo más oscuro, aun cuando la cosa en lo natural se vea de lo más loco y necio, tú puedes apelar al reino de los cielos y
es que el reino de los cielos se va a mover en tu favor. Cuando tú eres un embajador y tú dices, venga tu reino, el cielo se mueve a tu favor. ¿Cómo funciona esto? Yo me imagino que hay legiones de ángeles a las órdenes del Padre, esperando nada más que uno de sus hijos esté a un llamado de Él. Están los ángeles esperando porque la victoria le fue concretada. Para Satanás no se le vio sitio, no se le vio lugar en el reino de los cielos, y Él fue arrojado. Y el reino de los cielos ahora nos pertenece a nosotros y es nuestro. Y cuando un hijo de Dios, alguien ciudadano del reino, dice que venga tu reino, yo me imagino que el Padre dice, salgan, y sales a millares de ángeles al lugar en favor de aquel que clama. Esto nos hace entender que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que tiene mucho que ver con aquello que venga tu reino. Jesucristo le estaba diciendo, mira, ustedes tienen que decir que venga tu reino, porque ya yo gané. O sea, Jesucristo ganó, pero nosotros debemos tomar la victoria. ¿Y cómo la tomamos? A través de la oración. Venga tu reino. Nosotros clamamos al Padre y el Padre envía a sus ángeles a derrotar al enemigo que tiene bajo engaño e influencia a la humanidad. Diga conmigo, venga tu reino. Cuando alguien está en peligro, un embajador está en peligro, clama. ¿Por qué nosotros no clamamos a Dios? Tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo para pedir al Señor que Él venga y establezca su reino. Nos lo dijo nuestro Maestro. Y en la oración esto es muy importante cuando estés orando. Tienes que saber que la batalla fue ganada. Y lo que nos queda a nosotros es pedir la asistencia del Padre. Viene la oración intercesora. Porque entonces el Padre dice, oh, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, se humillare y clamare. Y algunas veces lo vemos y como si fuera un condicional. Si yo clamo, viene el Padre. Pero yo quiero que ustedes lo vean ahora como un suspiro del Padre. Un suspiro o un deseo profundo del Padre que dice, oh, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado entendiera el poder que hay en la oración. Oh, si ellos entendieran que cuando claman a mí, yo voy a responder. Si ellos entendieran todo lo que se mueve a favor de ellos cuando ellos claman verdaderamente a mí. Por eso decía, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. O sea, que cuando tú clamas, que cuando tú oras, el reino de los cielos se mueve a tu favor. Porque tú eres parte del reino de los cielos. El Señor vio a Israel. Israel toda estaba envuelta en pecado. En una de sus altas y bajas estaba en la baja. Estaba pecando. Estaba fuera de lo que el Señor les había dicho. Y el Padre dice, y le habla a Ezequiel y le dice, mira, el pueblo está pecando. Los voy a destruir a todos porque no puedo soportarlo. El acusador viene cada día y me dice, mira, ese es tu pueblo, mira cómo está pecando. Pero estoy buscando entre ellos a hombres que han bañado y que clamen por ellos y se pongan entre el pueblo y el pecado y no lo hallé. No lo hallé. Es como un deseo del Señor de que alguien venga y me diga, oye, ayúdame porque yo te voy a ayudar. El Padre está esperando que el pueblo de Dios despierte, entendiendo que la oración no es una simple método, la oración no es una simple disciplina, aunque es una disciplina, pero no es algo para tomar a la ligera. La oración no es nada más que llega de mi mente y la escuchan acá. Dios lo que quiere hacernos sentir, Jesucristo lo que quería decirle a los discípulos era que la oración llegaba al cielo y hacía que el cielo se moviera a favor de los que estaban en la tierra. La oración es importante y por eso cada vez que oramos debemos decir, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Esto es como la oración intercesora. Necesitamos intercesores. Ahora vamos a Casarapa.
Pero si vamos a Casarapa debemos orar por cada habitante de Casarapa. ¿Por qué? Para que el Señor envíe a hacer planes de salvación, para que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso va a ocurrir cuando yo oro. Esto es como, imagínate esto. Está Felipito. Felipito está duro para conocer de Dios. Felipito no quiere saber nada, es ateo, es completamente adverso a cualquier cosa que le digan de Dios. Tiene heridas profundas con respecto a lo que es un Padre Celestial o un papá o cualquier cosa. Y entonces él, cada vez que le van a predicar, le hablan de él, no pasa nada. El Espíritu Santo, Dios empieza a orar en su vida, pero entonces llega el acusador. Mira, lo que estás haciendo con Felipito no es justo. Él no te ha dado entrada. Él no te ha dicho a ti, entre mi corazón y porque tú lo estás haciendo. Te das cuenta que lo que yo digo es verdad, que tú no eres justo. Tú estás aprovechándote del poder que tienes para entrar. Entonces el Señor agarra a Juan Cristiano. Ya vas a ver. Y agarra a Juan Cristiano. Juan Cristiano, mientras que está orando, viene y el Señor le dice: Padre, ve y ora por favor por Felipito, para que tenga convencimiento de justicia, juicio y pecado. Y entonces, porque el Espíritu nos ayuda a interceder como conviene. ¿Se recuerdan? Algunas veces estamos orando y de repente el Señor coloca en nuestro corazón el sentir de orar por una persona, por esta situación, por otra cosa, y empezamos a orar. Y lo que debemos decir: Señor, venga tu reino. Imagínate que Juan Cristiano dice: que venga tu reino sobre este hombre que no quiere conocer de ti, Señor, que venga tu reino. Y entonces el Espíritu Santo va e interviene en la vida, lo quebranta. El Señor hace vallado y quebranta todo lo que está en contra de que el reino de Dios se establezca. Y cuando viene Satanás, que no sabe, ni siquiera se imagina, porque él no es omnisciente ni omnipresente, entonces viene y le dice: mira, ¿te das cuenta que estás haciéndolo mal? El Padre puede decirle: no, porque la autoridad que yo estoy contestando la oración de Juan Cristiano, que fue a favor de Felipito, y por eso yo actué en él. En otras palabras, la oración de intercesión tiene un poder importante en nuestras vidas, en las vidas de los que están a nuestro alrededor. Tú puedes estar orando por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por aquellos que están rebeldes o aquellos que están como que, bueno, yo sí creo, pero no creo. Pero cuando tú empiezas a orar, el Señor empieza a actuar, porque estamos diciéndole a Él: establece tu reino en la vida de esta persona. Establece tu reino en mi vida, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi ciudad. Así funciona la oración. Era lo que Cristo quería decirle: mira, cuando oren diciendo que venga tu reino, porque cuando viene el reino de Dios, todo lo demás se va a hacer. Pero tenemos que pedir que venga su reino. Una señora, una hermana, tenía una lucha con su esposo. Su esposo era duro para la fe. De hecho, causaba interferencia para que ella creyera en Dios y estaba poniéndole siempre trabas. Pero ella con mucho tiempo llamaba a hermanos líderes de la iglesia, y todos los que iban salían con las tablas en la cabeza. Y iban los pastores y llamaban a un pastor, a otro pastor para su casa, y cada vez que iba un pastor, el pastor salía corriendo con las tablas en la cabeza, porque no había entrada para este hombre. Hasta optaron alguna vez que la hermana pidió que fueran a ver a su esposo, y entonces el pastor le dijo: hermana, vamos a orar aquí mejor. Y pasaron los años, y ella diciéndole a su esposo, y diciéndole a su esposo de Cristo, y diciéndole a su esposo de Cristo. Pero llegó un día en que ocurrió el milagro. Su esposo llegó a la iglesia, aceptó al Señor como Salvador, y entendió lo que era el reino de los cielos, y que era ahora cómo entrar al reino de los cielos, y cómo ser un servidor del reino de los cielos aquí en la tierra, y se bautizó. Y cuando se le preguntó a la esposa, a la señora, qué había pasado, ella testificando delante de los hermanos, ella dijo: durante 40 años
sobre mi esposo. Y ocurrió el milagro. La oración intercesora tiene un poder. Toda oración que yo hago en el nombre de Jesús, estableciendo el reino de Dios en otra persona, no se pierde. Debemos orar para que el Señor establezca su reino en mi vida, para que el Señor establezca su reino en su vida. Tú debes orar para que el Señor establezca su reino en tu familia, en cada uno de los miembros de tu familia. Tú debes orar para que el reino del Señor venga a tu ciudad, a tus vecinos. Tú debes orar para que su reino de equidad, de justicia y de paz se establezca en nuestra ciudad y en Venezuela completa. De ahora en adelante nosotros debemos salir a la calle, pero salimos entendiendo que el reino de Dios se tiene que establecer y nosotros somos responsables de establecer el reino de Dios, porque eso fue lo que Jesucristo nos delegó en esta oración. Nos dijo, ustedes van a decir, venga tu reino. En su economía de todas las palabras, Él pudo haber dicho que venga otra cosa. Pero su economía de palabras Él escogió que venga tu reino. Para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Quién está reinando en tu vecindad? ¿Quién está reinando en tu lugar de trabajo, en tu liceo, en tu universidad? Tú debemos establecer el reino de Dios. Y cuando clamamos y le decimos al Padre, venga tu reino, ángeles se mueven alrededor. Usted no se imagina la guerra espiritual y la victoria espiritual que ocurre. En una ocasión el pueblo de Israel estaba peleando una gran batalla. Moisés sube a lo alto de una colina acompañado de su compañero Aarón y Hur. Y entonces Moisés levantó sus manos. ¿Y sabe qué ocurría? Cada vez que Moisés tenía las manos alzadas, el pueblo de Dios prevalecía y ganaba la batalla. Pero cuando él se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo del enemigo era el que empezaba a ganar y tomar terreno. Entonces llegaron Aarón y Hur y levantaron las manos de Moisés porque se estaba cansando. Y entonces el pueblo de Dios empezó a tener la victoria y empezó a ganar y tuvo la victoria de la batalla completa. ¿Por qué? Porque ganaron la batalla espiritual. La batalla espiritual es algo que se libra de rodillas. Es algo que se libra cuando tú te pones en la brecha delante de Dios y empiezas a orar y pides, Señor, que venga tu reino. Pero entonces empieza la batalla. El enemigo dice, si él se pone a orar, yo pierdo. Así que voy a lanzarle pensamientos malos. Voy a lanzarle pensamientos ocultos. Voy a llenarlo de problemas naturales, circunstanciales. Y cuando tú vas a orar, te das cuenta que ya no hay tiempo. Y no oras. Y como no estás enterado de la batalla o de lo que se puede mover con tu oración, de lo que impacta las palabras que tú puedas decirle al Padre, entonces tú dices, no, oro después. Y los ángeles allá preparados con sus espadas, nada más entrando, y me llaman porque lo que hago es bajar. Y cuando decimos, no, hoy no oro. Imagínate el impacto que tiene tu oración en el reino de los cielos. Cuando tú entiendes eso, tú sabes que cuando oras, el reino de los cielos se establece. El pueblo de Dios gana la batalla. Las almas son cautivadas, las almas son entregadas al reino de los cielos. Cuando tú oras, cuando yo oro y entiendo la batalla que hay, no, los ángeles vienen a hacer batalla y a quitar todo obstáculo. ¿Se recuerdan Daniel? Daniel estaba orando y durante un tiempo no vino la respuesta, pero llegó después la respuesta por un ángel y el ángel le dice, Daniel, muy amado. ¿Sabes que cuando tú oras tú eres muy amado? Cuando tú entiendes el poder que hay en la oración y en esto que dice que venga tu reino, tú eres muy amado, porque tú estás esperando nada más que tú
tú vayas y dobles rodillas, porque eres muy amado en el cielo. Eso es lo que le pasaba a Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, y la oración de él era una oración buena, una oración que venía del corazón y llegaba al corazón del Padre. Y le decían: Daniel, tú eres muy amado. Pero tuvimos retraso, porque se nos opuso el príncipe de Persia. En otras palabras, está diciendo, hubo oposición, hubo una guerra espiritual en los lugares celestiales. Pero al final, el que sigue orando obtiene la victoria. Tenemos que orar que venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino. Y es lo que Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos. Debo entender que primero tengo que tener al rey para que el reino esté en mi vida. Para yo cambiar de un estatus de lo natural y convertirme en agente del reino de Dios. Yo debo entender que también hay una guerra espiritual y que hay algo grandioso, sorprendente, de valor en la oración cuando yo oro para que se establezca el reino de Dios en mi vida. Y debo entender también que puedo orar por otros para que el reino de Dios se establezca en la vida de otras personas. Pero no queda allí, porque después dice: venga tu reino, y después que dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. La voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar a ti, lo mejor que le puede pasar a tus hijos. La voluntad de Dios es el plan eterno, el propósito que Dios tiene para tu vida, que es el mejor. La buena voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero igual que cuando decimos: venga tu reino, y ahora decimos: hágase tu voluntad, es porque le estamos diciendo que su voluntad no se está haciendo. En el mundo no se está haciendo la voluntad del Padre. Y por eso el mundo ha entrado en un caos total, donde cada quien busca su propio beneficio, donde cada quien busca su propia voluntad y satisfacer sus propios deseos, y entra en pecado, y nada de eso tiene que ver con la voluntad del Padre, que es buena, que es sagrada, que es perfecta. En nuestra ciudad no se está cumpliendo la voluntad del Padre. Y es por eso que nosotros debemos orar y decirle: Padre, que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo sea hecha aquí en la tierra. Porque hay algo que ocurre en el cielo que no ocurre aquí en la tierra. Y es que en el cielo se cumple la voluntad del Padre. Ahora esto nos lleva a examinarnos a nosotros, los que representamos al reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántos son embajadores? Levanta la mano, vamos a decir. La pregunta es para nosotros que somos embajadores del reino de los cielos: ¿estamos en la voluntad del Padre? Porque en el cielo se cumple la voluntad completa y absoluta del Padre. Nosotros estamos cumpliendo la voluntad completa y absoluta del Padre en nuestras vidas. Jesucristo, cuando estaba por ser crucificado, Él nos dio el ejemplo. Y orando en el Getsemaní, Él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, quita de mí este problema, esto que viene acá, porque viene la muerte. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Imagínate el impacto de lo que significaba para Jesucristo el hacer la voluntad del Padre, que era capaz de hacer la voluntad del Padre a pesar de mi muerte, porque sabía que la voluntad del Padre, a pesar de lo que en ese momento Él pudiera sentir, a pesar de lo que Él pudiera pensar humanamente, era lo mejor que podría ocurrir para la humanidad, para tu vida y para mi vida. Y si fue Él capaz de cumplir la voluntad del Padre, de entregarse por completo para que tú puedas ser salvo y ahora puedas pertenecer al reino de los cielos, ahora tú como ciudadano del reino de los cielos, ¿qué estás
nosotros estamos acreditados, tenemos el credencial del embajador del reino de los cielos. Tal vez algunos no reciben el credencial todavía, porque hay algunas aristas y algunas cositas que no están bajo la voluntad suprema del Padre. Y entonces cuando claman, dicen, creo que no me están contestando. Creo que no se está moviendo el cielo. Debemos estar primero bajo la voluntad del Padre. Dile que está a tu lado, tenemos que estar dentro de su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Si la voluntad del Padre es lo mejor para nuestras vidas. Porque hay gente que dice, yo no soy feliz porque esta vida no es lo que yo imaginé. Yo no soy feliz porque esto que me está ocurriendo no fue lo que yo planifiqué. La pregunta para esa persona es, ¿será que la vida que estás viviendo es la vida que Dios planificó para ti? ¿Será que lo que tú estás pensando no está de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces por eso eres infeliz? ¿Sabes? Que la gente del reino, la gente que tiene a Cristo en su corazón, por eso que hay un corito que dice que no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo, no puede estar triste un corazón que tenga a Dios, y después dice canto con gozo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo en su corazón y el reino habita en su vida, él sabe que todo lo que ocurre es para bien. Y entiende que Él está dentro y en el centro del propósito y la voluntad de Dios. Y no hay razón para dudar de que Él es del reino de los cielos. Ahora bien, si vienen momentos difíciles, tú puedes orar al Señor y decirle, Padre, ven, Él me ayuda, igual que Jesucristo, y escúchame. Que se muevan ángeles, y estoy seguro que la respuesta va a venir, pero se va a hacer como Dios quiere. Cuando tú pidas, Señora, esto, y en él lo que va a hacer es, haz tu voluntad, lo que va a ocurrir es que te va a dar la respuesta inmediatamente, pero la respuesta puede ser sí y no. Establece tu reino. Diga conmigo, establece tu reino. Debemos entender el poder que hay en la oración y lo que Jesucristo trataba de decirnos. Que nosotros debemos vivir es con la ley del reino. Que debemos vivir es entendiendo que cuando oramos debemos orar conforme a cómo se mueve el reino de los cielos, porque pertenecemos al reino de los cielos. El apóstol Pablo, él planificó algo muy bonito. Él dice, yo voy a ir a Europa y voy a pasear en Italia. Bueno, él escribió a los romanos y les dijo, yo quiero ir con ustedes allá. Y yo creo que el apóstol Pablo planificó un viaje chévere en primera clase. Él quería algo bonito y adicional a eso predicar el evangelio. Gloria a Dios. Pero resulta que Dios tenía otro plan. Y entonces, ¿qué sucedió con él? Para llegar a Roma, él fue encarcelado, fue acusado, fue azotado. Miren este viajecito. Después fue llevado de un lugar a otro, fue encadenado, sufrió una tormenta cuando iba en un barco, el barco se despedazó, ellos tuvieron que escapar, sufrió frío, persecución. Cuando llegó a un lugar a agarrar leña para hacer una fogata, lo picó una culebra. Los que estaban a su alrededor decían, este tipo tiene que estar bajo una maldición porque lo que le está pasando es demasiado malo. Dios tenía otro plan. Después Pablo al final de su vida dice que gracias a sus prisiones él pudo hacer, o Dios lo utilizó para que mucha gente que nunca en otro momento o en cualquier circunstancia se hubiera arrepentido, se arrepintiera. Que a través de sus prisiones él pudo llegar a gente que nunca nadie en ese tiempo hubiera podido llegar.
¿Hasta dónde tú estás alineado como el himno que cantamos, conquista mi voluntad? ¿Hasta dónde tú estás alineado con la voluntad de Dios? ¿Será que lo que tú has imaginado para tu vida es lo que Dios se imagina para tu vida? ¿Será que lo que Dios ha planificado para tu vida es lo que tú estás haciendo en el plan de tu vida? Cuando hablamos de que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra, le estamos dando autoridad a Él, nosotros como funcionarios del reino de los cielos, si lo quiere ver así, de que nosotros obedecemos al llamado del Rey y vamos y hacemos lo que el Rey nos pide que hagamos. Diga conmigo, hágase tu voluntad. Tenemos beneficios, pero tenemos responsabilidades. Y cuando oramos al Señor, debemos estar claros en qué estamos pidiendo al Padre. Póngase de pie, por favor. Tal vez el meollo del asunto con la voluntad del Padre es que se haga tu voluntad. Pero el meollo aquí es si yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Pudiera haber la pregunta: ¿dónde está Dios cuando las cosas están mal? ¿Dónde está Dios cuando las cosas están difíciles? ¿Dónde está Dios cuando viene la muerte súbita o dolorosa de un familiar? ¿Dónde está Dios cuando las puertas se cierran? Si una puerta se cierra, es porque otra más grande se va a abrir. Cuando estamos en la voluntad de Dios, debemos pensar que todo lo que nos ocurre, y eso lo dice la palabra, todo lo que nos ocurre a los que somos llamados es para que la voluntad buena y agradable de Dios se cumpla y nos funciona a nosotros para bien. Si has esperado mucho por esa respuesta, si has esperado mucho y has orado mucho por esa provisión o por aquello que estás pidiéndole al Señor y esa bendición no ha llegado, es posible que el Señor la haya pagado porque no estás preparado para recibirla. Y debes alcanzar madurez espiritual para manejar esto. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con su pueblo, pero necesitamos madurez, entender cómo manejarlo. Has estado orando por tu familia y todavía no ocurre. Continúa orando, porque la Biblia nos manda a orar. Pero ora que se haga la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es mejor de la que tú puedas pensar. Muchos ven la muerte como algo tan difícil y lo vemos así, pero a los que creemos a Dios entendemos que la muerte simplemente es un paso que está en el centro de la voluntad de Dios. Muchos quieren ir al cielo y no quieren morir, pero cuando tú vas a la cama en las noches y te vas a acostar, tú no vas asustado. ¿Por qué? Porque tú estás seguro que va a llegar la mañana y la mañana te vas a despertar, ¿verdad? No vas preocupado ni te despides de toda tu familia, te comparas, sino que nos vemos mañana y te despides. Así pasa con nosotros. Cuando llega el momento de la separación, de la muerte, nosotros simplemente sabemos, nos vemos mañana, el día va a llegar. Y eso es lo más crítico que pudiéramos nosotros mencionar con cosas que nos pasan acá. Si eso tiene una solución, porque Cristo es la solución de la muerte, todo lo demás tiene una solución. Y con cada prueba viene la salida. Pero debemos estar firmes diciéndole al Señor: esto tiene que ser tu voluntad. Haz tu voluntad aquí. Imagínate que todos nosotros entendemos esto y empezamos a orar como iglesia, todos en nuestra familia, agarramos un tiempo donde todos oramos y empezamos a decirle: Padre, ahora entiendo que yo debo pedir para que tu reino sea establecido en
en mi vida. Y te pido ahora que tú establezcas el reino tuyo en mi vida. Imagínate que empezamos a establecer el reino en nuestra familia, aún en aquellos que son rebeldes, empezamos a establecer el reino de Dios. Y después le decimos, y nosotros estamos completamente dispuestos a hacer tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es lo mejor. Imagínate que tienes una conciencia clara que la oración y lo que tú estás diciendo es escuchando en el Padre, y el reino de los cielos se mueve a favor de aquellos que claman. Y Dios está esperando que tú hables. ¿Cómo cambiaría tu oración? Las cosas que cambiarían alrededor tuyo, porque estás orando según lo que Cristo quiere que oremos. Venga tu reino. Levanta tus manos, cierra tus ojos. La pregunta hoy es, ¿qué vas a hacer? Jesús enseñó a orar pidiendo que el reino de Dios se estableciera. ¿Qué vas a hacer tú? Jesús enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, así como en el cielo se ha hecho en la tierra. ¿Qué vas a hacer tú? Yo creo que debes hacer lo mismo. El llamado hoy es para cada uno de aquellos que quieren establecer el reino de Dios en su vida. Y quiere dejar y pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que venga hoy a reinar por completo, pero por completo en su corazón. Si tú quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, pasa de ahí. ¿Hay alguna área en tu corazón que no está gobernando Dios? Este es el momento de entrar en cuenta. Porque hay un poder que se ejecuta y se activa cuando tú oras, pero cuando oras correctamente. Cuando tú dices, venga tu reino, pero tú no estás siguiendo el reino de Dios, entonces hay un problema. Debemos seguir el reino de Dios y decirle, como decía el cántico, Jesús está aquí. Jesús está en mí. Jesús está gobernando en mi vida. Un pastor siempre me preguntaba, y cada vez que me veía, y yo no sabía qué responderle, pero siempre caía. Él me decía, Anel, ¿cómo está Cristo en ti? Yo le decía, bien, fino, poderoso. Y siempre llegaba yo estaba, y él se iba. Y Anel, ¿cómo está Cristo en ti? Está bien, está fino. Hasta que un día me preguntó, dijo, Anel, ¿cómo Cristo está en ti? Está reinando. Y esas palabras están pasando. Porque tal vez en ese momento Cristo no estaba reinando. La pregunta ahora para ustedes, ¿cómo está Cristo en ustedes? ¿Está reinando? Por completo. ¿Estás dejando entrar algo en la habitación de tu corazón sin el permiso del Rey? Y entra y sale, pero no te das cuenta que ahora tu corazón no te pertenece a ti, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y has estado dejando que eso entre. Es el momento de pedirle perdón al Señor y decirle, mira, entrego mi corazón por completo, perdóname, limpia. Vas a orar de ahora en adelante entendiendo el poder de la oración y la intercesión. Sabes que es difícil orar por alguien que no te cae bien, alguien que te ha herido, pero la oración de intercesión está por encima de cualquier emoción y sentimiento que tengas tú. Tú debes pedir que venga tu reino sobre esa persona. Antes de decir una mala palabra, antes de injuriar a esa persona, recuerda que tú eres funcionario del reino de los cielos y tú no te diriges a la gente en el idioma de este reino, sino que tú vas a decirle, Señor, que el reino tuyo sea establecido en esta persona y en esta persona y en esta persona. Y esto tiene un poder maravilloso sobre esas personas. Tal vez te has estado quejando de las cosas sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Hoy venimos a Él. Levanta tus manos, cierra tus ojos, por favor.
aquí en la tierra. Pero para que tu reino se establezca debe haber un pueblo en el cual tú reinas también. Y por eso hoy venimos delante de ti reconociendo, damos un paso adelante reconociendo que necesitamos que ese reino tenga absoluto dominio en todas las áreas de nuestra vida y que tú puedas conquistar nuestra mente, nuestro corazón,